los judíos que vivieron en España durante más de 1500 años, antes de que esté habitado por algún pueblo monoteísta. Cuando fue la primera destrucción del Templo de Jerusalén, los judíos se trasladaron, de acuerdo a las Escrituras, a España. Los judíos fueron expulsados. Antes de ello existió la Inquisición, persecución contra la judaización, pero fueron expulsados de España en 1492, justo en la misma fecha que el descubrimiento. Es que esto hay que decirlo porque cuando uno estudiaba en la escuela secundaria aquí en la Argentina a través de Astolfi, uno omitía decir, decía en 1492 se produce la unificación del Reino de España, de Castilla y León, pero también se produce el descubrimiento, y esto hay que decir, se produce la expulsión de los judíos. Sí, ¿no? está relacionado de un punto de vista político, está relacionado. España se está transformando en una potencia mundial y bueno, quiere la unificación, y parte de la unificación consistía en generar un espíritu de unión católica en todo el reino, y eso se debió a la expulsión de los judíos. Pero los judíos siempre fueron españoles. En España quedó un vínculo de nostalgia y de cariño y de afecto, no con otros países o otros lugares donde pasaron vicisitudes. El gran porcentaje de nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra religión fue forjada en España. Los más grandes sabios que tuvimos, el más grande de los últimos 2000 años, después de Moisés, se dice, fue tan famoso que dice que después de Moisés hubo solo otro Moisés, que fue Moisés ben Maimón, el Maimónides, Rambam, que fue el médico y el filósofo y el rabino más grande de los últimos 1000 años. Es interesante que hay comunidad sefardí en muchas provincias. Por supuesto, la comunidad judía siempre está centralizada en Argentina, en el 90% está en la capital. Pero existen oficialmente comunidades judías sefardíes en Tucumán, en Córdoba, en Corrientes, en Rosario y en Salta. Comunidades sefardí inscriptas con judíos de origen español, otomano, español, turco. Argentina constituye siempre la comunidad judía más grande de Latinoamérica. Entonces, por consiguiente, también la sefaradí acompaña a la comunidad judía en general.